A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio Troublemaker de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! Oímos que Penny está pidiendo que el avión salga en la medianoche. Esto parece indicar que, a pesar de que Jagged Stone ha estado hospedado en el hotel de Grand Paris durante mucho tiempo, Jagged sigue viajando a otras partes del mundo o a otras partes de Francia para continuar con su gira. Pues originalmente aquí íbamos a hacer un chiste de que los cocodrilos no corren de esta manera, pero investigando un poco resulta que sí pueden hacerlo. Según un artículo de National Geographic y varios videos en YouTube, muestran que los cocodrilos de menos de 2 metros pueden galopar. Así que... buena esa, Thomas. Nos ganaste esta vez. Y en este capítulo nace un nuevo ship, Rolling Stones. ¿Entienden? Sus apellidos son una referencia a la banda, ¿no? En los comentarios dinos cómo le llamarías a este ship. En este capítulo se revelan 2 nuevos programas de televisión. El primero, Rocco Wants a Wife, en España, Rockero Busca Esposa, que al parecer es un programa donde un rockero busca una esposa. Duh. No manches, querían shippear a Jagged con otra chica. Seguro por eso Penny no quería que Bob hablara con él. Bueno, fuera de broma, el segundo programa se llama Fill My Shoes, que se traduce como Llena mis zapatos, y en España lo tradujeron como En mi piel, que trata de una celebridad haciendo otro oficio al que se dedica. Podemos ver los analytics de YouTube del programa. Ok, no, pero sí vemos los datos demográficos y de audiencia. Para el momento más alto que nos muestran de esta toma, hay un total de 16.44 millones de espectadores. Solo para poner las cosas en perspectiva, según Showbuzz Daily, Estar contra las fuerzas del mal ha generado como máximo 2.33 millones de espectadores, que fue en el primer episodio de la serie. Steven Universe ha generado como máximo 2.46 millones, que fue en el episodio Equipo Secreto. Game of Thrones, según Variety, impuso un récord de 16.5 millones de espectadores en el final de la 7ª temporada. Esto significaría que Fill My Shoes es casi igual de exitoso que Game of Thrones. Tal vez todos deberíamos de empezar a ver Fill My Shoes, ¿no lo creen? Por otro lado, podemos ver el porcentaje de edad de la audiencia. Curiosamente, a los niños de 0 a 14 años les gusta más este programa, representando un 43% de los espectadores. Seguido de adolescentes y adultos jóvenes entre 15 a 25 años de edad con un 37%. Y por último, adultos entre los 26 y 65 años con 28%. Ahora, lo interesante de esto es que la suma de esos porcentajes da 108 en lugar de 100, por lo que de cada 100 personas que están viendo este programa, 8 de otra dimensión también lo ven. Gracias a un tweet de Thomas Astruc, sabemos que la canción que canta Jagged Stone con su guitarra comestible, en inglés dice traducido sería harina, huevo y agua y fuego en el horno. La letra y la tonada es una clara referencia a la canción de Deep Purple, Smoke on the Water, que dice Smoke on the water and fire in the sky. Ahí está, tuvimos que cantarla por el maldito copyright. ¿Qué rayos, Penny? Necesitas crema humectante urgentemente. En esta ocasión hay muchísimas más fotos de Adrián de lo normal. Entre las más interesantes está el fondo de pantalla que tiene Adrián en su celular. Tal vez Marinette se pasó esa foto cuando robó su celular en Copycat. Un Adrián del capítulo Simón dice cuando se encuentra con Ladybug, que al parecer por alguna razón Lady le tomó una foto en ese momento, aunque eso no se vio en pantalla. 6 fotos que no recordamos haber visto en algún capítulo, y en una parece que está practicando box, por lo que es posible que este deporte se una a su enorme lista de habilidades. En la computadora hay una imagen que parece ser del capítulo al jugador cuando jugaron videojuegos juntos. La única explicación para que Marinette tenga una imagen así es que se la haya tomado con su webcam sin que Adrián se diera cuenta. Y hay un par en donde tiene un fondo blanco que parecen ser de Pixelator, pero no estamos muy seguros ya que no encontramos alguna escena en donde tenga esas poses. Y por fin, después de casi un año desde que habían revelado el increíble diseño de Troublemaker, fue muy emocionante poder verla animada y peleando contra nuestros héroes. Vemos que Sabine sabe artes marciales, al parecer por su origen chino. A raíz de esto, algunas personas del fandom han especulado que ella fue una de las Ladybugs anteriores. Sin embargo, nosotros creemos que esto es muy poco probable, pues sería algo muy importante para la trama y ya nos hubieran dado indicios de que esto fuera así. Algunos no se dieron cuenta, pero en este capítulo nació otro ship además del Rolling Stone. Admiren el Bob por chica del boom. Debido a que nadie ve a Troublemaker cuando hace desastres y hasta incluso piensan que se trata de un fantasma, no nos queda muy claro si los poderes de Troublemaker consisten solamente en hacerse intangible o si también tiene la capacidad de volverse invisible.
Debido a que ella no parece usar esta habilidad de invisibilidad cuando pelea contra Lady Shad, nosotros creemos que Troublemaker solamente se hace intangible, y no la podían ver debido a que era muy rápida gracias a que traspasa objetos sólidos. Además de que más adelante vemos que todos en la habitación ven cómo Troublemaker se va por debajo del suelo, dando a entender que la pueden ver mientras es intangible. Y por último, la imagen que revelaron en la San Diego Comic Con del 2017 menciona que Troublemaker solo tiene el poder de la intangibilidad, pero no se menciona nada sobre invisibilidad. Aunque bueno, esto no es una prueba contundente, ya que se trata de arte conceptual mostrado hace un año, y es posible que en todo ese tiempo se hayan cambiado algunas cosas, así como las perlas y piedras que originalmente otorgarían los nuevos poderes. Penny es la segunda villana comatizada que legítimamente logra quitarle un Miraculous a Ladybug, y al igual que la vez pasada, Ladybug comienza a destransformarse. Si comparamos la velocidad a la que se destransforma en Dark Owl con la velocidad de destransformación de este capítulo, podemos notar que en el caso de las extremidades, Ladybug se destransformó muchísimo más rápido en Dark Owl. Sin embargo, en el caso de la máscara, en ambos episodios se destransforman más o menos a la misma velocidad. Esta es la segunda vez que Adrián Salvaje aparece detrás de la puerta del locker de Marinette. La primera vez fue en Demo Ilustrador. Ese momento incómodo en que en lugar de friendzonearte, te fanzonean. Hemos visto que varios Miraculers teorizan que a partir de este capítulo, Adrián tal vez sospeche que Marinette siente algo por él, ya que ha descubierto las fotografías que Marinette había ocultado con tanto cuidado en el episodio Gamer. Sin embargo, lamentablemente nosotros no creemos que sea así, ya que no nos han dado ningún indicio de que Adrián sospeche esto. Simplemente parece que Adrián está muy acostumbrado a tener admiradoras y por lo tanto no puede ver que en realidad Marinette está enamorada de él. Aunque esa mirada que le lanzó Adrián y la forma en que se le acercó a Marinette es más que suficiente para nuestro corazón shipper. Y por último, gran parte de la primera mitad de la historia de este capítulo había sido revelada gracias al panel de Miraculous Ladybug en la San Diego Comic Con del 2017, hace casi un año, en donde varios actores de voz del doblaje en inglés leyeron los primeros minutos del capítulo. Lo interesante es que si comparamos la historia presentada en la San Diego con el producto final, podemos notar varios cambios. Los cambios que consideramos más interesantes es que originalmente Alia tendría un papel más relevante en este capítulo. Ella aparecería en la panadería y hasta tendría un par de diálogos. Ella estaría ahí acompañando a Marinette y Sabine. Alia le agradecería a Marinette por dejarla entrar al programa y diría que sería una exclusiva perfecta para su blog sobre Jagged Stone. Más adelante, cuando Sabine le pregunta a Penny cómo es trabajar con Jagged Stone y ella responde bastante enamorada que es increíble, en la versión de la San Diego, Alia y Marinette intercambiarían miradas indicando que se dieron cuenta de que Penny está enamorada de Jagged. Cuando Jagged le pide a Marinette que la acompañe, en la versión anterior, Marinette dudaría de acercarse y es Alia quien la empujaría hacia Jagged. Clásica Alia. Por otro lado, cuando Jagged menciona que Marinette fue la que diseñó la portada de su nuevo álbum, en la versión anterior de la historia, él también menciona que Marinette le hizo los lentes con forma de Torre Eiffel del episodio Pixelator, y Penny los mostraría a la cámara. Otro cambio interesante fue cuando Marinette tira la bolsa de harina. En la versión de la San Diego, Tom cacha la bolsa en el aire evitando que le caiga Jagged. Él da instrucciones mientras Marinette y Jagged cocinan juntos. Sin embargo, Fan se pone inquieto y se escapa de su correa, haciendo que Marinette tire otra bolsa de harina en las manos de Jagged. Y ese intenta quitarla con agua, haciendo que se forme masa y se le pegue las manos. Es en ese momento cuando Alec, improvisadamente, mandaría cortes comerciales. Y por último, el cambio que probablemente la mayoría notó es que cuando Adrián descubre que Marinette tiene fotos de él en su habitación, en la versión anterior, Black, a modo de broma, le dice que Marinette es otra de sus admiradoras secretas, y Adrián dice lo suyo. No, ella no lo es, Marinette es solo una amiga. Evidentemente hay más cambios pequeños entre ambas versiones, pero para nosotros estos fueron los más importantes. Si quieres ver toda la versión anterior, te dejamos en la tarjeta superior y en la descripción el link al video donde está el panel completo para que puedas verlo por ti mismo. Cabe aclarar que el panel está en inglés y no está subtitulado, aunque en el minuto 47 con 26 segundos sale la tía Fairy en persona, por si no lo sabían y les interesa ver eso también. ¿Y qué te parecieron esos cambios? ¿Te gustó más la versión de la San Diego Comic Con o la versión final de este capítulo? En los comentarios déjanos tu opinión al respecto. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Troublemaker. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar.
Y bueno, ya sabemos que nos hemos estado tardando con los análisis pasados de Miraculous Ladybug, pero eso es porque estamos haciendo unas cosas bastante padres con los avatares y queremos que queden bastante genial. Así que ténganos paciencia, chicos, que andamos trabajando mucho en eso y de hecho en nuestras redes sociales ya hemos subido unos avances para que vayan a verlo. Los queremos mucho. Adiós. ¡Adiós!